Por el contrario, una anotación en una agenda podría convertirse en la pista que colocaría el presidente Castillo en el caso del puente Tarata, el caso con serios indicios de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una agenda que fue encontrada en el departamento de un alto funcionario del ministerio y que en una sola línea parece decirlo absolutamente todo. ¿Qué dice? Existe presión del ministro y del presidente. Esta semana también se conoció de la aparición de un colaborador eficaz en la Fiscalía de la doctora Cesenarro, colaborador que no solo habría aportado una serie de detalles sobre ilícitas reuniones de los sobrinos con funcionarios del MTC, el papel además de Villaverde, pero, y es lo más importante, también la existencia de interferencias de parte del ministro Silva en las licitaciones, hechos que habrían llevado a la Fiscalía a establecer por primera vez que el presidente Castillo sería la cabeza de una organización criminal. Vicky Zamora, Walter Jiménez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Apenas días después que Pedro Castillo juramentara como presidente de la República, su sobrino, Fray Vázquez Castillo, ya estaba sentado haciendo negocios en nombre de su tío. Así lo ha narrado un novísimo colaborador eficaz del caso Puente Tarata. Samir Villaverde, junto con Fray Vázquez, estaban convocando a personas de su confianza o aliados para que ocuparan los cargos importantes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de dirigir las licitaciones. Guido Bellido Ugarte. Mientras el Perú estaba absorto ante la primera crisis del gobierno de Pedro Castillo, tras la juramentación de Guido Bellido, su sobrinísimo sostuvo una reunión que sería la génesis del caso Puente Tarata. Reunión que se realizó un sábado a las 6 de la tarde y por 40 minutos. Por un lado estaba Fray Vázquez junto a Samir Villaverde y por el otro el empresario Luis Pasapera y el funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Alcides Villafuerte. Samir estaba captando empresarios para ofrecerle obras en Provías Descentralizado y Provías Nacional, a cambio de sumas de dinero. Junto a Fray Vázquez buscaban gente para cargos importantes para licitaciones. Un nuevo colaborador eficaz aparece en escena. Estas acciones además las habría realizado Samir Villaverde García con la participación de Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Un nuevo testigo que pone en jaque no solo al sobrinísimo del presidente, sino también al ministro que más protegió Pedro Castillo, al hombre que estuvo a cargo de la cartera donde se realizaron los más cuestionados nombramientos. Llamaron del despacho del ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, especificando que se postergue la fecha de presentación de ofertas por 2 semanas adicionales a la fecha prevista de la licitación del Puente Tarata. El colaborador afirma que sí se habló de coimas en la licitación del Puente Tarata. Habría el 0.5% del monto total de la adjudicación. Que sí se discutió sobre dinero, que sí se buscó direccionamiento en la licitación y que los nombramientos claves en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenían un objetivo claro para los miembros del gobierno: direccionar obras en favor de ciertos empresarios. Todo ha sido detallado frente a la fiscal Carla Cesenarro. Todos los detalles aquí en Panorama. Hoy en día, a través de las pantallas, hacen creer que mi círculo familiar está enlodado en actos de corrupción. A la ruta trazada por Karelyn López se suma una nueva confesión que no solo corrobora los aportes que López ha brindado, sino que también detalla episodios desconocidos hasta hoy.
Ni bien llegaron al gobierno, el sobrinísimo y su protector habrían arrancado con las negociaciones e indagaciones respecto a los porcentajes de coimas que los empresarios entregaban por cada obra. Y en ese momento, Samir se dirige a una persona y les dice cuándo se concrete el apoyo, cómo se entrega la retribución, en una sola o en partes. Ante ello, Luis Pasapera le contesta que en partes, que se pagaría en 3 o 4 armadas, el monto pactado por licitación ganada. La tesis fiscal señala que Fray Vázquez y Samir Villaverde operaron como un inseparable binomio, que fueron ellos los encargados de mover cada pieza en el tablero llamado MTC, con el fin de beneficiar a empresarios amigos y beneficiarse ellos también. Marco Samir Villaverde y Fray Vázquez Castillo se reunieron con un funcionario de Provías descentralizado a quien le propusieron precisamente que pueda ser él la persona que apoye en las licitaciones de Provías descentralizados. Marco Samir Villaverde estaba captando empresarios para ofrecerles obras en el MTC, Provías descentralizado y Provías nacional, a cambio de sumas de dinero. Asimismo, junto con Fray Vázquez, estaban convocando personas de su confianza o aliados para que ocuparan cargos importantes en el MTC y dirigir las licitaciones. Lo narrado por el colaborador eficaz coloca a Fray Vázquez y a Samir Villaverde como los verdaderos lobistas en el caso de la licitación del puente de Tarata. Aparecen en escena mucho antes que Carelín López Arredondo. Lo que ha señalado Carelín López es que existía una estructura conformada por el presidente de la República, sus sobrinos, el ministro Juan Silva, el señor Samir Villaverde y otras personas que direccionan el otorgamiento de licitaciones a favor de determinadas empresas, con diversos roles. El actuar de Fray Vázquez habría tenido el visto bueno de Pedro Castillo, como lo habría tenido también el intocable ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Llamaron del despacho del ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, donde le especificaban que postergue la fecha de presentación de ofertas por 2 semanas adicionales a la fecha prevista de la licitación del puente Tarata. Las presiones del presidente a través de su sobrino y del ministro Juan Silva habrían sido de tal magnitud que uno de los funcionarios del MTC anotó esta frase en su agenda. Existe presión del presidente y del ministro. Anotación escrita por Alcides Villafuerte, funcionario de Provías descentralizado. ¿Quién es Alcides Villafuerte? Pues nada menos que un hombre que habría sido captado por Fray Vázquez y Samir Villaverde, un funcionario que apareció en la escena de la investigación luego que Carelín López narrara un episodio vinculado a un nombramiento. Bruno Pacheco me cuenta que saliendo del Consejo de Ministros no le había pasado al presidente de la República una resolución de nombramiento de un director de Provías descentralizado, de un señor Alcides Villafuerte. Él dijo, esa resolución no va a ser aprobada porque a ese personaje lo ha puesto Samir Villaverde. Hasta Jan me ha llamado para que pase el nombre sugerido por Samir, refiriéndose a Gianmarco Castillo Gómez. Su rol es clave en este contubernio vinculado al puente Tarata. ¿Qué presiones recibía? ¿De quién las recibía y de qué tipo? Sí, juro. Pero eso no es todo, hay más. El nuevo colaborador eficaz ha detallado que en la licitación del puente Tarata sí se ofreció dinero a cambio de favorecimientos. A los mandos medios se les ofreció el 0.05% del costo de la obra, es decir, más de 1 millón de soles de coima para cada uno. A comienzos de octubre del 2021, Luis Pasapera se comunica con Alcides Villafuerte, aproximadamente a las 9 a.m., para indicarle que ya había hecho las paces con Samir Villaverde,
Allí le solicita que no lo perjudique con la licitación del puente Tarata. Pasapera le manifestó que por el citado apoyo por parte de Alcides Villafuerte habría el 0.05% del monto total de la adjudicación en beneficio de Edgar Vargas Mas y Alcides Villafuerte, a fin de que no caiga su propuesta técnica y económica. Sí se ofreció el 0.05% del costo de la obra a los mandos medios, ¿cuánto ofrecieron a los altos funcionarios y a los dos hombres que empezaron a operar? Ni bien Pedro Castillo juramentó como presidente de la República. Ella cita como líderes de esta organización presunta al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, asimismo también al ministro o entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, quienes habrían en principio dirigido y establecido los roles de cada uno de los integrantes. Pero precisar que respecto de estos altos funcionarios, ese Ministerio Público no está facultado, no es competente para poder hacer alguna imputación, menos para investigar la participación de esas personas, porque son funcionarios que competen ser investigados a la Fiscalía de la Nación. Aquí todos tienen participación. Samir Villaverde era el encargado de conectar empresarios con el gobierno. Lo dice Karelyn López, lo dice el colaborador eficaz y lo ha dicho también el hombre con el que habría pactado uno de sus negocios, ni bien Pedro Castillo asumió la presidencia. Recibí una llamada de una persona que se identificó como Samir Villaverde y me indicó que quería tener una reunión con los representantes legales de Termirex porque tenía una relación de proyectos de saneamiento. Todo indica que la inesperada aparición de Karelyn López en Palacio de Gobierno creó un conflicto en los negocios puestos en marcha entre Luis Pasapera, Samir Villaverde y Fray Vázquez Castillo. Ella no estaba en el radar. Amenazarla de muerte habría sido la salida de Samir Villaverde. Amenazas que ella respondió con este chat. Soy Karelyn López, en vista que lo llamo y no contesta, le escribo para manifestarle que he sido testigo de todos los improperios que ha dirigido a mi persona y le aclaro lo siguiente, yo soy una empresaria, no soy una cualquiera, soy una señora que no le teme a nada, busco trabajar limpiamente y no ando ofreciendo como usted de forma ilegal obras, vanagloriándome de amistades y posición de poder. ¿Cuál es la situación legal de Karelyn López en esta fiscalía? Ella no es colaboradora, ella es investigada y está declarando sin la búsqueda de algún beneficio. ¿Cuál era entonces el interés de Karelyn López de visitar al presidente, de visitar a Castillo, de rodearse, de estar cerca del círculo de poder? Ella tenía un proyecto donde ella incluso iba a ser beneficiada, pero que también iba a servir para el acercamiento del gobierno con la actividad social, que era la Navitón. Lo narrado por Karelyn López semanas atrás viene siendo corroborado y reafirmado por el nuevo colaborador eficaz, quien sostiene: 1. Reuniones clandestinas entre el sobrinísimo del presidente, Samir Villaverde, y empresarios que ofrecían pagos a cambio de obras. 2. La participación directa de Juan Silva para beneficiar a ciertos empresarios. 3. La participación de Fray Vázquez en el nombramiento de altos funcionarios. 4. El pago de coimas por el direccionamiento de las licitaciones. 5. Samir Villaverde sí manejaba obras. Esta persona, aspirante colaborador eficaz, manifiesta a Villafuerte Vizcarra que le han llamado del despacho del ministro del MTC, donde especificándole para que postergue la fecha de presentación de ofertas por 2 semanas adicionales a la fecha prevista en la licitación del puente Tarata. Lo que corrobora que este acto de postergación de la propuesta fue direccionado desde las altas esferas. A ello se sumaría la participación de Gianmarco Castillo Gómez, el otro sobrino prófugo del presidente, a quien se le ha encontrado una agenda del 2021 con una anotación. Reunión con el director de Provías descentralizado, Lima. Con esta agenda, con esta información de la vivienda donde
que correspondía a Gianmarco según su ficha RENIEC, queda claro que la versión de la investigada de que los sobrinos del presidente de la República tenían acceso a todo lo que era el MTC y que el Ministerio de Transportes era su ministerio para todo tipo de obras, viene siendo corroborada. Por lo pronto, mañana continuará la audiencia de prisión preventiva para los sobrinos prófugos del presidente, para Samir Villaverde y para otros funcionarios comprometidos en este turbio negociado que tendría como principal operador al mismísimo presidente de la República. Y esta semana se define si desde el Poder Judicial, se dicta o no prisión preventiva contra los sobrinísimos, contra Bruno Pacheco, que, dicho sea de paso, todos están prófugos, pero participan como si nada vía Zoom. Lo encontrado sobre el ministro Silva, en verdad ya exministro, pues será enviado a la Fiscalía de la Nación como corresponde, a pesar de que ya no es en este momento un ministro en funciones. Sería un gran paso que Fiscalía de la Nación decidiera iniciar de una vez por todas la investigación en el caso del presidente Castillo y no esperar hasta que acabe su mandato. Y bien,